materia de tributación existe un hecho imponible. El hecho imponible es el generador del impuesto, de la obligación tributaria. ¿Cuándo se da el hecho imponible en materia sucesoral? Cuando se muere el causante. Nosotros denominamos al causante a la persona que fallece, ¿ok? Una vez que ya esa persona fallece, ya deja de ser una persona natural y pasa a ser una persona jurídica. ¿Por qué? Porque sus obligaciones las tiene que asumir alguna persona, pero no, por lo general, pues no es una persona, sino son grupos de personas que se llaman, ¿qué? Herederos. Entonces, ese fallecimiento, esa muerte de esa persona, ¿qué es lo que me va a traer a mí como consecuencia? Una transmisión gratuita de una masa de bienes, ¿sí? Tanto de activos como de pasivos, porque no solamente se heredan los activos, sino también se van a heredar los pasivos, ¿ok? La base imponible. Entonces, la base imponible viene a ser el patrimonio que deja la persona, el causante, ¿sí? Se le va a restar a esa cantidad, a esa masa hereditaria, se le va a restar a esa universalidad de activos, se le va a restar los pasivos, las cargas de pasivo que establece la ley, ¿ok? Y de allí nosotros también tenemos que tomar en cuenta que existen bienes exentos y bienes desgravados. ¿Qué es un bien exento? Es aquel que no está entrando en la masa hereditaria. ¿Por qué? Porque tiene un beneficio de acuerdo a la ley, ¿ok? Es una exención. Por ejemplo, lo que la persona obtuvo en una caja de ahorro durante toda su vida, nunca retiró. Lo que obtuvo en prestaciones sociales, nunca la retiró. Entonces, todos esos beneficios, pues ellos no están obligados a meterlos dentro de la masa hereditaria. Se declara, ¿sí? Pero cuando se vaya a hacer la determinación del impuesto, no se van a tomar en cuenta. El desgravamen. ¿Qué es el desgravamen? Cuando la persona estuvo en vida y tuvo la oportunidad de adquirir una vivienda, su vivienda pasa a ser la vivienda principal, que es la que se registra ante el CENIA. ¿Y qué es lo que sucede allí? La ley le otorga el beneficio de que sobre esa casa hay el beneficio del desgravamen, es decir, no se va a tomar en cuenta para determinar el impuesto a pagar. ¿Ok? Entonces, la persona debe estar en vida, debe procurar tener su registro de vivienda principal ante el CENIA. Mucha gente no lo hace. ¿Por qué? Porque están pagando una hipoteca, porque bueno, ¿cuál es la situación? O porque tienen un terreno ejido, X, Y o Z. Ustedes como propietarios de inmuebles deben cerciorarse e ir a la administración tributaria y preguntar en la oficina de tramitaciones cuáles son los recaudos para registrar mi casa como una vivienda principal. ¿Está bien? Porque más adelante, cuando yo lo vaya a vender, si estoy viva, pues eso me exonera a mí de estar pagando impuestos ante el registro subalterno correspondiente. Y en caso de un fallecimiento, pues mi familia no tiene necesidad de estar pagando impuestos porque esa fue la casa que me sirvió a mí en vida. Y no solamente en vida, sino que va a transmitirse con esa misma finalidad a los herederos, sea a mi esposo, a mi cónyuge, sea a mis hijos, sea a mis padres, sea a mis hermanos, dependiendo de la vinculidad, de la consanguinidad, del lazo consanguíneo o afín, yo voy a dejar esa herencia. Entonces allí hay que tomar en cuenta dejar esa previsión, esa precaución de hacer esos registros correspondientes. ¿Ok? Una vez que ya yo coloco activo menos pasivo, menos exento, menos desgravados, a mí me toca una cuota líquida por heredero.
¿sí? O sea, si hay 5 herederos o hay 2 herederos, a y a B le corresponde una cuota líquida. Esa cuota líquida por heredero, yo tengo que irme a las tarifas correspondientes y dependiendo del grado de parentesco, voy a determinarme qué tarifa me corresponde. Tengo que verificar primero mi grado de parentesco y segundo, cuánto fue el dinero cuál es la cuota el dinero que me corresponde como cuota líquida. Entonces, dependiendo de allí, yo le voy a colocar dentro de las tarifas el porcentaje correspondiente. Y a su vez, si tiene un sustraendo, hay tarifas que tienen sustraendo, una resta que me va a beneficiar a mí en el momento de pagar mi impuesto individual. ¿Qué sucede? La liquidación que se hace patrimonial se hace a través de los sistemas informáticos de la plataforma del CENIAF. Eso se hace bona fide. ¿Por qué bona fide? Porque yo de buena fe le digo a la administración aduanera y tributaria del CENIAF, mira, la casa del señor fulano de tal valía tanto, el carro valía tanto, la casa valía tanto, la hacienda valía tanto, la finca valía tanto, el ganado valía tanto, el negocio valía tanto, el inventario. ¿Ok? Es bona fide. Toda la administración recibe esa administración electrónica. Cuando la persona muere, tiene 180 días hábiles, ¿sí? Los herederos, ¿para qué? Para presentar la declaración, la declaración sucesoral, después pasados los lapsos. Entonces, ¿qué se genera? Impuestos, se generan accesorios, ¿verdad? Intereses moratorios. Bueno, llega la administración, recibe los recaudos, recibe todos los papeles, la declaración. ¿Y qué pasa? Que pasó un tiempo y resulta ser que la administración dice, bueno, yo voy a revisar esta liquidación bona fide, pero resulta ser que una casita muy pequeñita la evaluaron bien, pero hay una casa que es muy grande, que no es vivienda principal. ¿Por qué? Porque el desgravamen, el beneficio de vivienda principal va a recaer sobre un solo activo. Si la mujer tenían 5 casas, las 5 casas no son desgravamen, sino es una sola casa, que era donde la persona vivió la mayoría del tiempo, dormía, hacía su vida social, pues, porque las demás sí estaban alquiladas, a pesar que eran a nombre del causante o de la causante, pues eso no se va a considerar como vivienda principal. Entonces, los herederos tienen que ver que la administración tiene dentro de sus facultades el verificar también de escritorio la veracidad de los montos que se declararon, ¿sí? Porque en un principio es bona fide, ok, es bona fide, pero la administración puede decir, no, mira, a mí esta casa no me parece que está bien valuada, está muy por debajo del valor. O este vehículo que declararon jamás y nunca valía eso tuvo que haber sido más alto. La administración también cuenta con recursos, con tablas, con recursos mediante los cuales ella puede decirle a la persona, mira, esto está mal valuado. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el contribuyente? Muchas veces, cuando hay dudas, cuando hay muchos bienes, se le va al contribuyente, se le orienta para que presente un avalúo. El avalúo me va a dar a mí más rasgos de una claridad o del panorama del patrimonio que tiene el causante. Entonces es importante, muchas veces las personas pues dicen, no, yo no tengo plata para un avalúo. Bueno, pero traten de hacer una investigación de mercado, de referenciales, donde el día de mañana, dentro de X tiempo que la administración tributaria, ella decida, mira, ¿sabes qué? Yo te voy a hacer la verificación de lo que tú me estás diciendo. Entonces, no vaya a caer en un error. ¿Por qué? Porque si la administración tributaria, ella considera de que están subvaluados los activos, ¿qué va a pasar allí?
que van a establecerse unas diferencias importantes de impuestos que después van a tener que cancelar. Y actualmente, pues las sanciones, los accesorios son elevados. ¿Por qué? Porque se están utilizando la moneda de mayor valor, ¿sí? Que esté vigente para el momento de la liquidación. No es al momento cuando la persona hizo la declaración sucesoral, no, es al momento cuando el liquidador del área de sucesiones le va a calcular a usted la liquidación fiscal. Entonces, esa liquidación ya le va a poner el ojo a los activos. ¿Por qué? Porque están subvaluados. Entonces, a usted le van a hacer un acta de requerimiento, ¿sí? Donde le digan, le van a emplazar usted tiene 10 días, ¿para qué? Para corregir su declaración, para que me traiga un avalúo, o para que le lleve a la administración tributaria un avalúo, donde se esté sincerando las cantidades declaradas y se corrija, en caso dado que se dé, la declaración con una declaración sustitutiva, colocando los nuevos valores y pagando el nuevo impuesto correspondiente. Entonces ya cuando se dan esos emplazamientos y la gente paga, pues, ¿qué hace el verificador? El liquidador de sucesiones va a recalcular todas las cosas que en un principio se establecieron con un monto y ahora se están dando con otros montos, ¿ok? Entonces, eso es importante tenerlo allí a la mano para que la persona no le caiga de sorpresa cuando hayan diferenciales en determinación de los montos declarados versus los montos que la administración considera que son pertinentes, ¿ok? Entonces, que la liquidación administrativa que comprende, de acuerdo a la ley de sucesiones, ella me dice a mí que comprende la verificación de la liquidación practicada por los contribuyentes, la emisión de las planillas complementarias a que hubiera lugar como consecuencia de reparos fiscales, la determinación del impuesto en reparos, casos de estimación oficiosa, la imposición de multas por infracciones en la declaración, la determinación de los bienes moratorios, de los intereses moratorios, perdón, y la determinación de los derechos o reintegros a favor de los contribuyentes. Entonces, no solamente la oficina de sucesiones se recibe y se verifica. Hay muchas veces que de la misma división de recaudación se mandan para la división de fiscalización, como se tiene esa duda con respecto a con respecto a los montos declarados, se mandan los expedientes para fiscalización. ¿Para qué? Para que el fiscal, que es el que tiene la facultad muchas veces a través de una providencia administrativa, de ir a los bienes para verificar si esos montos y de usar las herramientas para evaluar los montos que se declararon, entonces se manda esos expedientes para la división de fiscalización. Entonces es donde se generan los famosos reparos fiscales en materia de sucesiones, a través de las diferencias que se generan de los avalúos presentados por la sucesión y los avalúos que hace la administración tributaria. Tienen que tener basamentos, ¿sí? Lo que es la parte administrativa, los fiscales no pueden hacer los reparos así, no, tienen que tener sus bases, sus herramientas, haber hecho sus estudios de avalúo. ¿Para qué? Para llegar a una determinación lo más exacta posible de valores de mercado. Todos los bienes deben declararse de acuerdo a los valores de mercado. Tienen que ser de la manera más sincera. Cuando la persona fallece, se solicitan los valores al momento de que se está presentando la declaración, al momento de fallecimiento del causante. Si el señor falleció hace un mes, ¿qué valor tenía la cuenta cuando él falleció? La cuenta bancaria. ¿Qué valor tenía la deuda que él estaba vigente para el momento de fallecimiento? ¿Qué valor tenía esa casa? ¿Qué valor tenía ese carro? Claro, uno no va a colocar un activo con un valor demasiado alto que genere mucho impuesto. Si es un bien muy viejo que tiene 10, 20 años, se supone que hay un sistema de depreciación que ha ido agotando el valor del bien en el transcurso del tiempo.
pero sí se recomienda que la persona, el contribuyente, haga las cosas lo más apegado a derecho para evitar ese tipo de discrepancias entre la administración tributaria cuando se trasladen, porque no todas las sucesiones se mandan a fiscalización para que se generen los reparos, no. Pero hay un grupo importante que sí se envía y de ahí se generan trabajo, de ahí se generan visitas fiscales y reparos. Entonces, ahí muchas veces salen determinaciones de diferencias de impuestos dejadas de declarar y pagar en su momento respectivo. Entonces, por eso es importante tener esas declaraciones lo más limpias y lo más apegadas a la realidad, los valores de mercado para el momento que la persona falleció. Si tenía acciones en la bolsa, si tenía otros activos en otros tipos de moneda, todo eso tiene que haberse declarado, ¿ok? Entonces, hay competencia, sí, claro, hay competencia por parte de la Administración Tributaria de revisar la autoliquidación. No solamente, bueno, pero si me dice que es una FIDE, se tiene que conformar con lo que yo declaré. No, porque la misma ley de sucesiones dice que hay competencia para revisar la autoliquidación, para practicar la liquidación administrativa y para efectuar fiscalizaciones, ¿verdad? Por lo cual los funcionarios del SENIA, con la jurisdicción en el lugar donde se causa el impuesto y los demás funcionarios a los cuales se confiere la competencia de reglamento por la ley, están facultados para ir a donde estaban los activos del causante, ¿ok? O sea, para hacer la verificación de esa liquidación y verificar si ha sido veraz o no sus valores declarados. Entonces, en esta verificación se va a dar la verificación de la liquidación. La administración podrá notificar la conformidad a los contribuyentes si nosotros estamos de acuerdo con lo que tú declaraste, ¿verdad? Y se emite si no hay disparidad, se hace su solvencia en el departamento de sucesiones. Ahora, si hay disparidad, empieza a hacerse en el departamento de sucesiones, se hacen las planillas de diferencias de impuestos, las planillas de liquidación se hacen correspondientes a las diferencias que se hayan encontrado, ¿ok? Este, y se les va a notificar a los contribuyentes de una forma razonada y suficientemente motivada el monto que va a resultar de las diferencias que se encontraron en los cálculos que se hicieron, ¿ok? Los cálculos que se hicieron, que ellos hicieron. Porque sabemos que no solamente hay herencias de manera natural, sino también hay donaciones que se hace a través de voluntades en vida. Hay testamentos, sucesión testamentaria, ¿ok? En esta clase de sucesión, la persona va a plasmar su voluntad en vida, ¿sí? De decir a quién le deja los bienes. Para ello, pues tiene que tomar en cuenta las restricciones que va a imponer la ley y hay que respetar cuando se hace ese tipo de testamento, hay que respetar el 50% de lo que llama a lo que es la legítima, es decir, sus herederos tienen, los herederos forzosos, sean descendientes, ascendientes y cónyuges, de acuerdo al Código Civil, para que sea un testamento válido, se tiene que tomar en cuenta que hay que respetar el 50% de los que están obligados a concursar, son herederos forzosos de la persona. Siempre y cuando se respete su parte, la otra parte la puede heredar a quien él quiera, la persona quiera, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que la sucesión testamentaria limitada significa que en el caso de que el causante o de cuyos tenga descendientes, ascendientes o cónyuge, está obligado a cumplir con lo establecido en la ley, dejándoles el 50% de su patrimonio a estos, es decir, está limitado a dejar un porcentaje fijo a sus herederos forzosos. Eso es lo que establece pues el Código Civil. Eso es
Y lo que es sucesión testamentaria limitada significa que en caso de que el causante o de cuyos no tenga descendientes, ascendientes, ni cónyuge, ni ningún otro tipo familiar, puede disponer libremente de su patrimonio y dejarle sus bienes a quien quiera. Entonces está la sucesión testamentaria limitada y la sucesión testamentaria ilimitada. La persona ilimitada es aquella que le puede dejar su herencia a quien quiera porque no tuvo esposo, no tuvo hijos, no tuvo ascendientes, no tuvo descendientes, ¿verdad? No tiene papá, no tiene mamá, no tiene nadie, no tiene hermanos, no tiene que dejarle nada. Entonces, él puede hacer, le puede dejar su patrimonio a quien él quiera, ¿ok? Y la sucesión testamentaria mixta es aquella que es una combinación de la sucesión testamentaria limitada y de la sucesión testamentaria ilimitada. Generalmente todas las declaraciones que llegan al CENIA son ad intestato. ¿Qué quiere decir? Que es la forma como la ley busca repartir el patrimonio en caso de que el del cujo o causante no haya dejado expresado en testamento su voluntad, su última voluntad, es decir, su manifestación de cómo querría él repartir sus bienes a su muerte. Entonces son sucesiones a intestato, es decir, que no tienen testamento. Y la persona como no manifestó su decisión, su última voluntad de cómo declarar, entonces en ese caso pues la persona, o sea, los herederos hacen las declaraciones ad intestato y bona fide, o sea, bona fe de lo que nosotros, creyendo pues la administración de que en realidad esos valores se van a dar de esa manera. Hay una sucesión forzosa también. Vemos dentro de los planos de sucesiones una sucesión forzosa que es la obligación que tiene la persona en vida al momento de hacer o dictar su testamento, de respetar los derechos que por ley le corresponden a sus descendientes, ascendientes y cónyuges, que como ya hemos dicho, el 50% de su patrimonio. Importante. Suele hablarse de sucesión necesaria, lo cual no significa que exista otra causa de adquisición de la herencia, sino que esta es una especie dentro de la sucesión legítima o legal que impone contra la voluntad del difunto cuando esté dispuesto sus bienes por testamento, pretendiendo excluir en todo o en parte a ciertas personas unidas a él por estrechas relaciones parentales. La obligación de respetar a favor de tales personas una cuota parte de sus bienes es la cuota denominada como la legítima. ¿Ok? Entonces, la sucesión forzosa es aquella que la persona omitió algún heredero, ¿verdad? Hizo su testamento, pero le dejó a su esposa, a sus hijos, pero hay un hijo por allá que no lo tomó en cuenta. Entonces, debe ser tomado en cuenta y es una sucesión forzosa. Entonces, tienen que reformar la declaración, ¿ok? Aun y cuando haya habido un testamento. ¿Por qué? Porque no se tomó en cuenta la legítima de una persona. Se dejó por fuera a un hijo. A menos que sean hijos indignos, lo que esté declarado en el Código Civil, esa persona pues tiene derecho a concursar porque se le hace una prueba de ADN y esa persona era hijo del causante, entonces no se puede omitir los derechos que tenía en vida. Esta persona es del heredero, ¿verdad? Del causante. ¿Por qué? Porque él, aun y cuando él fallezca, el heredero, están sus hijos, ¿sí? Si dejó hijos, tienen el derecho de concursar por él, por el premuerto. Entonces nosotros no podemos, el que hace la declaración sucesoral no puede dejar por fuera a los que están con derecho a venir a concursar de una herencia, ¿ok? Dentro de la ley de sucesiones vamos a encontrar, al igual que en toda ley, la ley de impuestos sobre la renta, hay todas las leyes, exoneraciones agrícolas, en materia de IVA, hay exenciones, hay lo que están exonerados, los que están exentos. Entonces, en materia de sucesiones, no se aparta esos conceptos, sino también vienen a
aparecer lo que es el concepto de exención y lo que es el concepto de exoneración, ¿ok? Entonces, un impuesto se considera causado desde el momento de la realización de su hecho generador. Se murió el causante y tenía bienes, pues ahí obligatoriamente se llevó a cabo un hecho generador, el hecho imponible. Si la persona muere y no tenía nada, pues qué carrizo, ¿verdad? O sea, no tenía nada que heredarle a nadie. Pero si la persona fallece y tiene algún bien, pues obligatoriamente hay que buscar la manera para que las personas hereden eso, ¿sí? A través de la declaración sucesoral. Ahora, cuando se hace el hecho imponible, el hecho generador, se produce la obligación tributaria, ¿verdad? Porque van a ser con la verificación del hecho imponible. Usted pide, ¿cuándo fue que se murió la persona? El acta de defunción. Bueno, se murió el 3 de enero del 2023. Bueno, a partir de ese momento nace la obligación tributaria porque se generó el hecho imponible y falleció fulano de tal. ¿Ok? Entonces, se tiende a producir en la realidad concreta las circunstancias o supuestos de hecho que en forma abstracta se han definido por el legislador. Entonces, cuando el supuesto de hecho previsto se encuentra cumplido, la ley puede darle dos soluciones para el desgravamen fiscal. Una de ellas que consagra la exención del impuesto y la otra que autoriza la exoneración. Entonces, la exención viene a ser por la ley y la exoneración ya viene de parte de qué? Del Ejecutivo. Es interesante lo que es la parte de sucesiones, porque eh, la gente pues ignora pues muchas cosas. Ay, no, yo tengo un familiar que se murió hace 5 años y yo nunca hice la declaración. Ajá, y cuando vayas a vender, ¿qué te van a pedir en el registro, en la notaría? Que venga la persona a firmar. No, él murió. Ay, ¿dónde está la declaración sucesoral? Ah, yo no sabía que había que hacer declaración sucesoral. Sí, claro, hay que hacer la declaración. Así usted tenga una casa, en tierras ejidas, pero usted hizo las mejoras, usted tiene que haber hecho un contrato de obra, ¿me entiende? Porque usted no va a vender eso con documento privado. Usted tiene que hacer una manifestación a través de un documento público y eso solamente se hace cuando se tiene una declaración sucesoral, ¿ok? La gente dice, ay, pero de qué que salga la solvencia dentro de un año, pero tiene que haberla hecho, ¿sí? Entonces, ¿quiénes están exentos en materia de sucesiones? Están los entes públicos, está la cuota hereditaria que no supera los 75 unidades tributarias porque esta ley de sucesiones pues no ha sido modificada todavía, entonces lo que no exceda de esa cantidad está exento, o sea, no va a pagar impuestos de sucesiones y los entes públicos, las entidades públicas no territoriales que ejerzan primordialmente actividades de beneficencia y de asistencia o protección social